Saúl, el rey endemoniado. Segunda parte. Saúl, el primer rey de Israel, es confrontado severamente por Dios por medio del profeta Samuel, por haber desobedecido la orden de exterminar a los amalecitas. Pero este se excusa y se justifica, acarreando de esta manera multitud de demonios a su vida. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Samayoa. Gracias por estar acá. Vamos a continuar con la serie Los psicópatas en la Biblia. En primer lugar, vamos a seguir observando la conducta del rey Saúl y el deterioro de su carácter. Al mismo tiempo, iremos analizando las señales psicopáticas y narcisistas de acuerdo al relato bíblico de Primera de Samuel. A manera de resumen del episodio anterior, estudiamos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15. Observamos los años de juventud de Saúl cuando era un humilde benjamita, su linaje, características físicas, su ascenso al trono, sus primeras victorias, hasta aquel día que desobedeció a Dios cuando le ordenó que acabara con todos los amalecitas y con todo prácticamente. Cuando Samuel, el profeta de Dios, confrontó severamente a Saúl, salió la verdadera personalidad narcisista de Saúl. Podríamos decir que este evento es la causante de la herida narcisista de Saúl, porque tal confrontación lastimó el ego del rey. En el fondo, a Saúl no le gustó que Samuel lo confrontara, que no le dijera qué hacer o cómo hacer las cosas. El meollo de este asunto fue que Saúl hizo lo que él creyó que era bueno y no lo que Dios le había ordenado. Destruye a los amalecitas, le dijo. Destrúyelo todo. Pero Saúl se quedó con los animales buenos. Incluso le perdonó la vida a Agag, el rey de los amalecitas. Siendo Saúl el rey, un hombre galante, guerrero, guapo, rico, ¿cómo iba a soportar que Samuel, un hombre digamos viejo, le negara o se resistiera a hacer su voluntad? Como narcisista, él se sentía con el derecho de hacer su regalada gana. Se sentía merecedor de todo y nadie podía cuestionar lo que hacía. Saúl, como buen narcisista, existía solo para él. Los demás existían solo para servirle y rendirle pleitesía. Este acto de desobediencia y de rebeldía a los ojos de Dios fue lo que le costó el trono a Saúl. Sin embargo, se mantiene en el poder por muchos años, pero ya no cuenta con el favor de Dios. Luego de esa severa confrontación, Saúl empieza a manifestar abiertamente más señales narcisistas. Por ejemplo, primero le echa la culpa a su propio pueblo, a su gente. Luego le echa la culpa a sus propios soldados y no se hace responsable de sus actos ni de sus decisiones. Vemos en esta escena a un Saúl avaro, religioso, que aparenta temer a su Dios, pero todo realmente es una fachada, una estrategia de manipulación para mantenerse en el poder. Obvio, porque había probado las mieles del poder. Saúl ya se había hecho un hombre soberbio y orgulloso, un hombre que ante la presencia de todos vimos cómo suplica, cómo lloró prácticamente y se mostró desesperado ante Samuel, de tal manera que le desgarró el manto. ¿Se recuerdan que lo vimos? Y todo era porque pronto iba a acabar su reinado. Sin importarle su investidura de rey, Saúl termina haciendo el ridículo ante todos. Terminó victimizándose y comportándose como un niño. En vez de haber aceptado sus errores, Saúl se justificó
y se hundió más en argumentos que no tenían ningún tipo de valor, argumentos sin sentido prácticamente. Saúl hubiera dicho mejor: me olvidé de la orden, hice lo incorrecto. Su pecado hubiera sido perdonado. Ahora, ¿te pasó que cuando confrontabas al narcisista o a la narcisista se enojaba? ¿O comenzó de pronto a actuar raro o a justificarse? ¿Te recuerdas? Ok, voy a hablar de mi experiencia. Por ejemplo, con mi narcisista ex, yo acordaba algo muy sencillo y ella terminaba haciendo exactamente lo contrario, como fue lo que sucedió con Saúl. Saúl hizo totalmente lo contrario de lo que Dios le había dicho. Y cuando yo la confrontaba, ¿qué pasaba? Ella comenzaba a justificarse, a excusarse, a defenderse, a racionalizar el asunto, a minimizarlo. Cuando ya se iba quedando sin argumentos, comenzaba entonces a notar el enojo en su cara. Y al cabo de unos minutos terminaba ella echándome la culpa o terminaba victimizándose, diciéndome que yo no la comprendía o me señalaba indirectamente para hacerme sentir mal. Me decía, por ejemplo, que yo era un injusto con ella, que no la comprendía, que yo era un arrogante. Y bueno, al principio con ella, a manera de testimonio, yo era una persona muy lúcida en mis acciones y argumentos. El problema es que cuando estás con un narcisista o con una narcisista, a veces uno comienza a dudar de uno mismo. Empiezas a cuestionarte si quizás ella o él está en lo correcto y si soy yo el que está actuando mal. El narcisista justifica sus errores, los minimiza o los diluye para librarse de esa responsabilidad y hacerte ver a ti como un exagerado o como un explotador o como un abusivo. Los narcisistas, cuando se justifican, suelen voltear el contexto de las cosas y lo hacen con una gran capacidad. Alteran la realidad a su conveniencia. Usan una verborrea o la famosa ensalada de palabras para confundirte o desesperarte. Se justifican porque quieren posicionar, escucha, en tu mente una idea específica o remachar en tu mente una palabra, una imagen, un símbolo o un concepto que penetre hasta lo más profundo de tu alma. Ok, si esto te pasó, la realidad es que en el plano espiritual, ese narcisista o esa narcisista estaba incurriendo en un acto de hechicería. Sí, en un acto de hechicería. Y para esto me quiero basar siempre acá en el contexto de la historia de Saúl. En el episodio anterior esto ya lo leímos, pero lo vamos ahora a profundizar un poquito más. Primera de Samuel 15, 20 y 21. Dice la palabra de Dios: pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Acá en estos dos versículos son prácticamente como Saúl estaba justificando su desobediencia, estaba justificando su error. Estas justificaciones, es el fruto de su rebelión, porque en lugar de confesar su pecado y arrepentirse, Saúl persiste en justificar su conducta errónea. Versículo 22. Samuel le contestó: ¿Y qué crees que el Señor
¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Acá en este versículo la Biblia revela una gran verdad esencial de todo el cristianismo en sí. Obedecer, dice, es mejor que los sacrificios. Continuemos, versículo 23. Ponerle acá atención a este versículo porque acá es donde yo quiero, dejar plasmada esa idea de que cuando alguien se justifica y no está aceptando sus errores, está incurriendo, como decía, en una especie de hechicería. Dice el versículo 23. Esto es lo que le contesta Samuel, o que le contesta Dios a través de Samuel a Saúl. Le dice: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Bueno, acá queda demostrado en este versículo que Saúl es un narcisista, un idólatra cuyo ídolo era él mismo. Desentrañemos un poquito más esas palabras, porque dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice el texto de la Reina Valera 1960, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Acá hay unas palabras que me parecen muy interesantes: adivinación y idolatría. Es decir, me llama mucho la atención por qué Dios cambia, digamos, el nombre al pecado de Saúl y prácticamente lo termina comparando con adivinación. Ok, ¿qué es la adivinación? Vamos a ir ahora a Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni ser agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por esos actos repugnantes el Señor tu Dios te va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. Acá vemos, pues, de acuerdo a estos versículos, que la adivinación, como la hechicería, todas estas prácticas paganas, la magia negra, todo este rollo oscuro, ya viene pues desde muy atrás en la historia. Y esas eran cosas o prácticas que se realizaban en pueblos o naciones cercanas al Israel antiguo. Y pues en otras palabras, cuando Saúl se estaba justificando ante Samuel, estaba practicando algo parecido o igual a la adivinación.
a la brujería o a la magia. Actos que a lo largo, como vemos, de toda la Biblia son pecado y abominación para el Señor. Porque me parece muy interesante que cuando Saúl, o sea, 2 versículos antes, versículo 21 y 22, los 2 versículos, versículo 20 y 21, que son las palabras que se está justificando Saúl, inmediatamente en el versículo 23, Dios, ¿verdad?, por medio del profeta Samuel, compara esa justificación o esa rebeldía de Saúl como un pecado de adivinación. Y ahí incluso compara a Saúl como un ídolo, o lo compara con la idolatría. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces, me parece muy curioso, muy revelador esto. Y bueno, o sea, Dios, al conocer todas las cosas, es decir, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a través del profeta Samuel, justamente reacciona en ira, porque sabe que Saúl, justificándose, estaba practicando con sus malas artes un artilugio de carácter oscuro, más el culto e idolatría a él mismo. ¿Se dan cuenta qué profundo es esto? La desobediencia de Saúl aquí estaba al mismo nivel que la adivinación y la idolatría, pecados dignos de muerte. Por eso le responde: por cuanto desechaste, él también te ha desechado para que no seas rey. Como Saúl desobedeció a Dios y se justificó, algo comenzó a suceder en su mente. Empezó a perder la brújula y la dirección, se empezó a nortear, como decimos, y a tomar decisiones equivocadas. Por su rebelión cayó sobre él una maldición. Dios retiró su espíritu y colocó en él un espíritu maligno, dice el capítulo 16, como lo vamos a leer más adelante. Ok, pero ¿qué pasó después? Bueno, dice que David fue ungido rey por Samuel, un jovencito rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, dice la Biblia. Dice en 1 Samuel, ya en el capítulo 16, versículo 12, entonces tomó Samuel el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. En el versículo 14 al 15 lo voy a leer. Estamos en 1 Samuel, ahora capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice: como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, escuchen, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. ¿A quién? A Saúl. Versículo 15. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Wow. Miren, acá su mala conciencia lo priva de cualquier conciencia de la presencia de Dios. O sea, Saúl no estaba, digamos, comprendiendo a conciencia qué era lo que estaba sucediendo en el plano espiritual, pero algo estaba sucediendo con él en el plano natural, en el plano físico. En mi opinión personal, probablemente una parte de narcisistas
tienen un espíritu maligno de parte del Señor que los atormenta constantemente para que funcionen de manera trastornada. Esta es mi opinión. Una parte de narcisistas, no estoy diciendo que todos. Ahora, en el capítulo 18 de 1 de Samuel, vamos a ver más adelante que la Biblia dice claramente que Saúl desvariaba en medio de la casa. Ahora, ¿qué significa la palabra desvariaba? En el hebreo se dice nada, que significa actuar con insanidad mental a través de movimientos espasmódicos, agitados, actuar con incoherencia, balbucear o hablar palabras sin sentido. Bueno, a propósito, en mi libro Testimonio Durmiendo con Jezabel, relato diálogos extensos donde la narcisista precisamente dice una sarta de incoherencias, palabras sin sentido, estupideces y tonterías, literalmente alejadas del sentido común. De hecho, en el capítulo 5, que titulé El desierto, pongo en evidencia todos los diálogos que sostuvimos por WhatsApp para que el lector acucioso se adentre en las fantasías, desvaríos, incoherencias e insanidad mental de Jezabel. Ok, volvamos al texto. Saúl entonces comenzó, como vuelvo a decir, a experimentar el juicio de Dios en forma de graves manifestaciones depresivas, ira y distorsión de la realidad, iniciadas y agravadas por el espíritu malo que le había sido enviado. Estas son precisamente manifestaciones típicas de los psicópatas narcisistas. Repito, depresión, ira, distorsión de la realidad y muchas más. Hay diversas ocasiones en el Nuevo Testamento en las que Dios entrega a personas, a demonios o a Satanás para juicio. Esto es algo que no me lo estoy inventando. Para los que quieran estudiar, les dejo las citas. Están en Hechos 5 del 1 al 3, Primera de Corintios 5 del 1 al 7 y Primera de Timoteo 1 del 18 al 20. Ahí pueden ustedes estudiar otras ocasiones en las que Dios entrega personas a demonios, así como lo escuchan, o a Satanás para juicio. Personas a demonios o a Satanás incluso para juicio. Eso quise haber dicho. Bueno, interesante porque también la Biblia nos habla de que empleó a Satanás o a demonios para el fortalecimiento de los santos. Fíjense, o sea, ¿esto de qué nos habla? De la soberanía de Dios. Realmente, amigos y amigas que nos escuchan, Satanás es un sirviente de Dios. Hay toda una doctrina. Estoy pensando en hacer una serie con relación a este tema. Pero bueno, con respecto de que Dios entrega personas a Satanás, se recuerdan también que leímos en el episodio anterior, en el episodio 1 de esta historia de Saúl. Yo les compartí Romanos 1:18 y ahí es muy interesante porque del capítulo 18 al 32 se menciona 3 veces que Dios abandona a las personas pues que rechazan a Dios, que quieren persistir en el pecado. Y ahí pues hice hay toda una serie de pecados donde muchos de estos pecados que se mencionan ahí justamente son los que practican los psicópatas y los narcisistas.
los sociópatas también. Pero bueno, es por eso que un hombre psicópata narcisista o una mujer psicópata narcisista nunca va a cambiar, porque muchos de ellos están, como repito, bajo juicio de Dios. El único que puede salvarlos es Dios mismo. Por ejemplo, bueno, Dios no hizo al diablo, él se hizo diablo porque rechazó a Dios y quiso ser como Dios. Bueno, eso ya lo vimos en el primer podcast. Ahora, ustedes comprenden por qué los narcisistas están perdidos y sin esperanza. Muchos se comunican conmigo y me preguntan si pueden orar para que Dios tenga misericordia del psicópata o del narcisista que tienen, y yo pues les respondo que sí. Nuestro deber como cristianos es pues sí, orar por ellos, orar por nuestros enemigos para que tengan Dios misericordia de ellos y los salve. Pero eso es un asunto de Dios, ¿verdad? O sea, no está sobre nuestras manos. Nosotros, yo por lo menos creo que un psicópata narcisista no se va a arrepentir, no porque él no quiera, sino porque no puede. Dios prácticamente los abandonó a su suerte. No porque Dios sea malo y no sea un Dios de amor, sino porque son ellos los que no quieren a Dios, los que no aman a Dios, son los que rechazan a Dios. Entonces, además, ellas y ellos tienen muerta su conciencia. Dice en Timoteo, si no estoy mal, que tienen el alma prácticamente cauterizada. Bueno, voy a hablar más de ese tema a manera de no perdernos en el texto de la historia de Saúl. Entonces, este espíritu demoníaco atacó a Saúl desde afuera, ¿verdad? Porque no hay evidencia de que el demonio se posesionara de Saúl. Ahora, ¿cuál demonio? Yo quisiera acá realmente, y me atrevo a pensar, que ese demonio es justamente el demonio de Jezabel, ¿verdad? Porque yo he venido ya sosteniendo la teoría de que la raíz de los psicópatas, o la raíz del narcisismo, es el espíritu de Jezabel. Y la raíz de Jezabel es Satanás. Y en el versículo 16 lo vamos a leer. 1 Samuel 16:16. Dice, vamos a seguir desentrañando lo que es, cómo termina esta parte o este capítulo. Dice, te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Entonces acá vemos pues que Dios empleó el mal que había sobrevenido a Saúl, escuchen, para introducir a David en la corte del rey y ante la mirada atenta de Israel. ¿Qué les parece? Wow. Versículo 17. Y Saúl le respondió, sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Acá el escritor de Samuel presenta a David como un músico excepcional, diestro y de gran reputación, con un excelente currículum. Se los voy a leer. Dice versículo 17,
versículo 18. Uno de los sirvientes le dijo: yo conozco uno de los hijos de Yesé, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además es prudente cuando habla y muy apuesto. Y el Señor está con él. Ok, versículo 19. Bueno, solo quiero hacer acá un comentario. La aprobación de David, entonces, por parte de Dios, si se dan cuenta, ya era reconocida por ciertas personas en Israel. Versículo 19 y 20, vamos a leer ahorita. Dice: entonces Saúl envió unos mensajeros a Yesé para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Yesé tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Entonces, Saúl, como vemos, no se percata de la ironía, es decir, ha perdido la conciencia y el discernimiento que a quien está invitando a su casa, al palacio, es nada más y nada menos que al sucesor de su trono. ¡Wow! Increíble, me encanta esta historia. Versículo 21. Cuando David llegó, se presentó ante el rey. Escuchen. Y cuando Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego mandó, que lo hizo su escudero. Quedémonos ahí. Quiero hacer acá un comentario. En el versículo 21 dice otra versión. Les voy a compartir lo que dice la versión de la Reina Valera 1960. Dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él, ¿quién? Saúl, le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¡Wow! Aquí hay algo asombroso, porque nadie ama a alguien que apenas ha conocido. Lo amó de primas a primeras. ¿Eso será que es posible? ¿Te recuerda esto al narcisista o la narcisista? ¿Cómo así que lo amó si apenas lo estaba conociendo? ¿Será que este pasaje nos habla de lo que le estaba haciendo era un love bombing? ¿Verdad? ¿Era o no era un psicópata narcisista Saúl? Ahora, ¿qué es el love bombing? Bueno, el love bombing es el exceso de afecto, atención, cariño, palabras dulces, lisonjas, puede ser también sexo, que un psicópata narcisista encubierto usa deliberadamente para enganchar a alguien y obtener algún beneficio. Saúl estaba actuando o estaba manifestando una característica nata de cualquier psicópata narcisista, el love bombing. ¿Cómo así que lo amó desde que lo vio? Dice que lo amó. ¿Verdad que la Biblia desentraña todo? Realmente, miren, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, ya todo está escrito, en serio. Me encanta por lo que la Biblia dice, señoras y señores. Señores psicólogos, señores psiquiatras. O sea, esto ya existía. Ya existía. Ahora, díganme, ¿por qué lo amó a la primera? ¿Alguien sabe responder eso? ¿Saben por qué? Porque dice en el currículum que leímos de David, porque David contaba con el favor de Dios.
porque Jehová Dios estaba con David. David tenía el Espíritu de Dios. Por eso lo amó. O sea, lo amó, ¿saben por qué? Pero ¿saben cuál era la intención realmente? Porque le interesaba tener cerca a alguien con esos dones. Lo amó porque David era valiente, vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Miren qué detalles. Es impresionante. Los narcisistas eligen a sus parejas, por no decir a las víctimas, por sus diversas cualidades y talentos. El narcisista te elige por interés porque sabe que contigo puede alcanzar o puede subir de nivel, de estatus, de prestigio. Te elige porque eres una persona de luz, una persona que brilla, una persona que tiene dones, porque tienes virtudes, porque tienes talentos. El narcisista te elige justamente porque todo eso bello y maravilloso que tú tienes, él no lo tiene. Entonces dice, voy a aprovecharme de eso. Por eso te elige. Saúl tomó a David por sus capacidades, de tal manera que de inmediatamente lo equipó con armas, haciéndolo uno de sus soldados. Prácticamente lo compró haciéndolo su escudero en ese momento. Fíjense, era un título que no se le daba a cualquiera. O sea, eso, ¿qué nos está hablando? Era también parte de ese love bombing. Es más, hasta su músico de cabecera lo hizo. De hecho, el linaje de David sería de importancia para Saúl en un futuro próximo al disponer la boda entre su hija Mical y David. Fíjense. Bueno, versículo 22. Dice, luego Saúl mandó que le dijeran a Yesé, o sea, Yesé era el padre de David, te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Wow. Aquí también este versículo nos revela algo asombroso. Yo te ruego que este David se quede conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos, dice otra versión. ¿Se imaginan ese cuadro? O sea, aquí nos está hablando de un tercer love bombing. ¿Se imaginan ese cuadro? Un rey yendo a humillarse a una humilde familia, rogando para que David se quedara con él. ¿Verdad que eso como que no cuadra? ¿Verdad que eso está raro, verdad? El narcisista hace y hará cualquier cosa para obtener a la persona que ha elegido para su conveniencia. Mi expareja narcisista, casi después de conocer a mi mamá, fíjense que solía abrazarla, besarla, casi hacía de primas a primeras. Y yo sentía hasta incómodo, ¿verdad? Ella se dirigía a mi mamá con salamería, que dónde te pongo, que dónde cabes. Todo eso lo hacía para ganarse su confianza, dejar una buena impresión como nuera, pero principalmente para quedarse conmigo. Ay, me da tanta risa todo esto ahora. Versículo 23. Bueno, dice, y cuando el espíritu maligno, escuchen esto, de parte de Dios, y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Indudablemente, Saúl estaba comenzando a experimentar problemas mentales y psicológicos.
fue literalmente posesionado por demonios inmundos. Y esto la ciencia le llama esquizofrenia o bueno, un montón de nombres que se le ha puesto, pero realmente, de acuerdo a la Biblia, esto se le llaman demonios. En sí, el pecado y Satanás se posicionaron en él, en Saúl, porque lo único que lo podía calmar o aliviar temporalmente era cuando David tocaba el arpa ante él. La música que David tocaba tenía el efecto terapéutico en el alma de Saúl. ¿Saben por qué? Porque David estaba lleno del Espíritu de Dios. En otras palabras, la música de Dios lo desexorcizaba, por decirles algo. A todas luces, ese espíritu malo le causaba desorden emocional y mental. Bueno, y ahí termina el capítulo 16. Vamos a continuar con la tercera parte. Estén pendientes. Vamos a dejar aquí el estudio. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Yo soy Javier Samayoa. Pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como Javier Samayoa 79. En Facebook estoy como Javier Samayoa Oficial. Y también pues si te gustó el video, dale un like, suscríbete, compártelo. Y también déjame un comentario. ¿Qué te parecen estos estudios? Por favor, su retroalimentación es importante para aprender también de ustedes. Cuídense, un abrazo, bendiciones.